nombre es Eduardo Anzola Escobar. Nací el 4 de febrero de 1945 aquí en La Palma. El interés por escribir me nació desde... Yo soy biólogo marino y durante mi carrera profesional escribí más o menos 18 libros técnicos. Entonces tenía la vena de la escritura desde muy pequeño. Me acuerdo mucho cuando estaba en el colegio que nos pusieron a escribir una obra. En ese tiempo pues era muy aficionado a leer las novelas de vaqueros y yo hice mi primera historia de vaqueros. Pues me fue bien en el colegio. Después ya en mi vida profesional, nosotros fuimos, la promoción mía fue pionera en todo lo relacionado con la pesca en el país. Nosotros dimos las pautas para sacar las reglamentaciones sobre la pesca, sobre manejo de la pesca, aparejos, en fin, todo esto. Y hicimos el estudio sobre todas las especies que había en el río Magdalena, especialmente las especies comerciales que en ese entonces no se conocían. Pues entré a trabajar con el Estado, con el INDERENA, que estaba recién fundado, y fuimos los pioneros de todo lo relacionado a la pesca en el país. Entonces, ahí nos tocaba presentar unos informes técnicos bastante específicos y me dio por escribir de todas esas vivencias que nosotros tuvimos en ese entonces. Y escribí algunas cosas sobre la pesca, la piscicultura, la pesquería, en fin. Escribí 18 horas sobre esto. Yo me pensioné en Cartagena y pues todos mis compañeros se vinieron porque éramos todos cachacos y se vinieron de Cartagena y yo quedé solo. En ese momento pues dije, ¿qué hago yo acá? Me llamó un primo de aquí a La Palma. Yo duré 30 años sin venir a La Palma durante toda mi vida profesional. Entonces me llamó el primo y me dijo, hombre, ¿qué está haciendo? Y dije, no, me pensioné, hermano, pero estoy aquí medio aburrido. Me dijo, ¿y por qué no se viene para La Palma? Esto ya está calmado, esto ya no hay problemas, todas las cosas. Pues dije, pues, lo voy a pensar. Y le dije, no, me voy. Y me vine para La Palma. Cuando yo llegué aquí, vi que no había escrito sobre La Palma. La última obra que se había escrito fue en el año 50 y pico, que le escribió Ignacio Linares. Entonces dije, nadie ha escrito. Y aquí hay mucha historia y toda la historia se va a perder porque nadie la va a poder contar. Y ya las personas que verdaderamente le podían dar a uno información y historias y cuentos y eso ya se habían muerto. Ya quedaban muy pocos. Mi papá, pues, él nos contaba muchas historias, pero uno cuando estaba pequeño no le interesaban esas historias. Entonces le parecían como aburridoras y no sé qué, y nunca le paré bola. Pero después de que él falleció, pues ahí sí le dije, uy, carajo, no haberle puesto bolas a las historias que contaba mi papá. Entonces empecé a indagar, dije, voy a sacar al menos un folletico sobre la historia de La Palma, sobre todo lo que había sucedido. Y empecé a recopilar. Entonces ya la recopilación de toda la información ya no daba para un folletico, sino hacer un libro. Sí, ese Tras las huellas palmeras. Y entonces de todo eso que yo recopilé, me dio pie para poder escribir esto. En este libro pues está recopilado toda la historia desde los antepasados, de nuestros ancestros,
de los Colimas, la historia, las decadencias, los buenos momentos que tuvo La Palma, y las costumbres más o menos de lo que yo viví. Yo tuve una niñez como todos los muchachos de la época, una muy sabrosa. Hacíamos una cantidad de cosas, no pensábamos, en ese tiempo pues no había ni televisión, no había nada, entonces inclusive los juguetes nosotros teníamos que fabricarlos aquí de madera, de tapas, de estas cosas, y nos inventamos. Y pues mi niñez fue muy bien. Yo me fui de La Palma como a los 12 años, 14 años. Me fui a terminar estudios de bachillerato en Bogotá. Porque cuando yo estudié acá, el colegio que era el Calixto Gaitán, ellos empezaron, cada año subían un año más, ¿sí? ¿Me entiendes? Digamos, empezaron con primero, al siguiente año ya tenían primero y segundo, y el siguiente año segundo, primero, segundo y tercero. Pero llegó un momento en que me fui para Bogotá. Me mandaron a estudiar, yo no me fui, sino me mandaron a estudiar a Bogotá. Y allá pues estuve parte del bachillerato y salí bachiller del Washington School. Después entré a la Universidad América a estudiar arquitectura. Por muchas circunstancias en esa época pues me tuve que retirar. Y más tarde pues me puse a trabajar y más tarde entré a la Tadeo Lozano a estudiar biología marina. Y toda mi carrera fue, terminé la universidad y me incorporé inmediatamente al Inderena porque estaba recién fundado. Y toda mi vida profesional fue con el Estado, con el Ministerio de Agricultura. En un siglo, La Palma tuvo 3 guerras. La primera fue la guerra de los 1000 días, que aquí fue bastante fuerte, en La Palma. Esa era una guerra bipartidista, que era de liberales y conservadores y no sé qué. Y entonces, bueno, después esa guerra terminó en el año 1902. En el año 51, que yo ya había nacido y tenía 5 años, hubo la violencia que nosotros llamábamos, que fue después de la muerte de Gaitán, que se presentó esa guerra entre liberales y conservadores. En ese entonces, pues La Palma era un pueblo netamente liberal. Había pocos conservadores, pero en ese momento el gobierno fue tomado por los conservadores. Entonces eso fue la violencia más grande que viví, que me tocó vivir. Nosotros fuimos los primeros desplazados que hubo de esa violencia. Nos tuvimos que ir a Bogotá, dejar aquí todo lo que tenía mi papá, las casas y todo eso, irnos a Bogotá mientras pasaba la violencia. Después de que pasó la violencia, volvimos nuevamente. Ya mi papá montó una trilladora de café. Y yo seguí pues estudiando en Bogotá. Y la última violencia, que fue la de los años 1990, que yo no estuve aquí en La Palma, porque ya estaba trabajando y me tocó, fue en una parte supremamente difícil, fue San Marcos Sucre. Toda la violencia que hubo en la zona de Sucre, en la zona de La Mojana, que fue terrible. Y a mí me tocó esa, tratando de huir de por acá. Me tocó una muy, muy brava. Y me pensioné y me vine por acá. Y entonces, pero La Palma tuvo tres violencias, 13 guerras en un siglo.
Y ahorita la última violencia que hubo en Cundinamarca, que fue la de las guerrillas, hubo dos pueblos que fueron muy significativos en esta vaina, en esto de la violencia, de las guerras, con los guerrilleros, que fue Biotá y Cundinamarca. Fueron los dos pueblos más azotados por la violencia. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia.